La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Estamos en el capítulo 10 del libro de los jueces y vamos a ver si cubrimos el 11 y tal vez algunos versículos del 12. ¿Están listos? Amén. Amén. Diane, nos lleva en oración. Claro. Señor, te adoramos y te bendecimos, Padre. Gracias, Dios. Señor, Gracias, mi por Dios. la bendición de estar aquí, Señor, en Jesús. esta tarde para estudiar tu palabra, mi Señor. Señor, danos la sabiduría que proviene de ti, Señor, para entender tu palabra, Señor, y ponerla en nuestras vidas en práctica, Señor. Cuida a aquel que viene de camino, Señor, que llegue con bien, Señor, y continúa bendiciendo nuestras vidas como lo has hecho hasta ahora, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Muy bien. Capítulo 10, versículo 1. Dice: después de Abimelech se levantó para liberar a Israel, Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Now, noten algo. Abimelech, ¿te acuerdas que fue el hombre que quiso ser rey? En toda la situación que se formó. Y dice que después de él se levantó para librar a Israel. Tola. Now, se levantó. No dice que Dios lo llamó. ¿Vieron el cambio? A veces, cuando surge una situación, Dios llama a alguien y lo envía para que resuelva la cosa, pero a veces de allí mismo se levanta alguien. Y vamos a ver un poco más luego que Dios lo va a capacitar. ¿Está bien? Pero ahora mismo se levanta. ¿Está bien? Uno de los grandes problemas que vamos a ver de aquí para abajo, yo creo que ya empezaron a darse cuenta, estos diferentes jueces son de las diferentes tribus, ¿verdad? No hay un plan nacional, porque no existe una nación de Israel. Son 12 tribus. Y el problema más grande es que las tribus compiten unas con las otras. Las tribus tienen envidia, celo, se pelean. ¿Está bien? Y entonces unas no cooperan, otras reclaman, cosas que nosotros no vemos, ¿verdad? Porque esas cosas no pasan hoy en día. Entonces, el problema de eso es que dejas de en ventaja a ciertos grupos y ciertas tribus. Por ejemplo, si tú estás en una tribu débil o pequeña y te invaden y te atacan, pues tú quieres la ayuda de tus hermanos, pero nosotros dicen, no, ese problema es tuyo. ¿Ves? Esto es lo que tarde o temprano, y vamos a seguir viendo episodios, esto es lo que tarde o temprano va a llevar a los israelitas a desear un rey. Ellos quieren establecerse como una nación. El problema fue que el pacto que hicieron con Jehová fue de ser 12 tribus. Se distribuyó la tierra por tribu. Es una confederación. Se supone que trabajen en unidad. Se supone que trabajen en coordinación buscando la dirección del Señor. Pero siendo humanos como son, cada cual por su lado. ¿Verdad? Esto no es muy distinto de a veces nuestras iglesias. Se supone que trabajen en unidad como el cuerpo de Cristo. Pero a veces unos por aquí y otros por allá. Por la condición humana de las personas. Unos quieren sobresalir, otros no quieren la responsabilidad. 40 cosas, nada cambia, no hay nada nuevo bajo el sol. Cuando miramos esta dinámica, es fácil aplicarlo a la iglesia porque son las mismas cosas. Y tenemos que aprender cada generación a manejar estas dinámicas. Por eso eventualmente piden rey y ahí es que sale ¿quién fue el primer rey de Israel? Saúl. ¿Ves? Y ellos lo que querían era alguien que luchara y los defendiera y los protegiera. Porque son siglos que ellos se pasan en estas peleas y en estas pugnas. Todo el mundo sabe que si las 12 tribus se unen, hacen un ejército fenomenal. Y el problema de las guerras y si tú puedes pedir ayuda y colaboración de las 12 tribus, no hay el problema. ¿Quién se va a meter contigo? Pero están divididos, están fragmentados y a cada rato tiene que levantarse un juez para ser líder y defenderlo. Y tan pronto se cae ese juez, volvemos al problema. Es un problema espiritual, pero es un problema político y es un problema militar.
¿verdad? Imagínense si los Estados Unidos de América, los 50 estados no trabajaran como una nación. Y cuando llega la guerra, pues Florida manda gente y Texas no. Y Texas le dice, eso allá ustedes. Imagínense ustedes, ¿verdad? Pero como es una nación que puede llamar a los 50 estados, pues una milicia formidable. Formidable. Ok. Vamos al versículo 2. Y dice que este muchacho juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. 3. Tras él se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Al otro lado del Jordán, más al este, está Galaad, que es otro nombre para las tribus que están al otro lado, ¿verdad? Al occidente del Jordán. Este asunto de los camellos y cuántos hijos tiene, van a ver la competencia. Si el juez que antes de mí tenía 30, ahora yo voy a tener 60. Si aquel tenía 15 esposas, ahora yo quiero 20. Y es estatus, es una competencia tonta, pero lo van a ver. Lo van a ver. ¿Está bien? A ver. Ahora nos vamos a dedicar a Jefte, que es una historia bastante larguita y nos va a ocupar el resto del tiempo esta noche, pero está bien interesante. 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. ¿Cuál es la manía de estar sirviendo a los otros dioses? Esta gente no aprende, cada vez que hacen esto le va mal la cosa. Pero vuelve, a mí, en cada capítulo que estemos leyendo en el libro de los jueces es lo mismo. Y volvieron, siempre, y volvieron. Y volvieron. Explicación, ¿alguien me puede explicar qué pasa aquí? Si tienen a Dios, ¿por qué tienen que ir a los dioses? Porque ellos quieren tener algo palpable para poder adorar. No entienden que esto es espiritual. Tienen que ver para creer. Eso es el libro. Yo pienso que lo que pasa es que ellos quieren que las cosas se hagan rápido. Los milagros, rápido, vamos. Dios mío, dame tal cosa, ¿verdad? Y rápido. En cambio, Dios no le es así. Dios se lo va a dar a uno si le place a él y si es bueno para uno. En cambio, el demonio sí le va a dar rápido las cosas. Para que se pierda, pues que se pierda. Mejor para él, ¿verdad? Fantástico, Oscar, tu teoría está buena. Muy buena. Pero eso siempre pasa cuando no tienen un líder. Cuando siempre carecen de un líder o el líder se muere, vuelven atrás. Están desorientados. Y entonces tiene que haber un líder. El líder va a hacer lo que ellos quieren, ¿verdad? Les va a resolver su problema. Pero ¿qué pasa cuando ese líder que no les provee a ellos sus necesidades no está? ¿A quién acude? Dice Oscar. A los Baales, a los dioses falsos. Estos son dioses que si ellos le hacen un sacrificio, responden. Si ellos hacen ciertas devociones, ahí está. O sea, ellos pueden manipular los dioses para lograr sus propósitos. Y dependiendo de lo que ellos quieren, usan a este dios. ¿Para qué ellos tienen que usar a este? Para esto llamo a Changú y para otro llamo a Bogotá. ¿Tú sabes? Cada cual, la cosa es que tú estás en control. Tú estás en control porque los dioses responden a ti. Pero Oscar tiene razón. Por eso ellos abandonan a Jehová, porque Jehová, ¿qué? Ese juego no es así. Dios está en control. Tú vas a hacer lo que dice Dios, no lo que tú quieras. Si tú quieres lo que tú quieres, te vas a ir a esos dioses paganos. Hoy en día, la hechicería, la brujería, la santería, tú estás en control y tú haces cosas. Y haces el bien o haces el mal. Pero tú estás en control de ese poder. ¿Está bien? El Señor nuestro no es así. Tú te puedes matar orando y no te contesta. Dice qué pasó aquí, chicos. Inclusive hay algunos que se meten hasta en el horóscopo porque pueden leer algo que a ellos la carne le pide. Seguro. Y el horóscopo te dice qué tienes que hacer, Sí. qué día tienes que hacerlo.
Si la luna sale, no salga. Es una explicación detallada de todas esas cosas. Con el Señor por fe. Espera en mí, confía. Bástate mi gracia. La gente se desespera. Necesitan un Dios tangible que les resuelva su problema ahora. Cuando Saúl quería saber quién iba a ganar la batalla, ¿dónde fue? De la pitoniza, ¿verdad que sí? Tú le oras al Señor y dices, Señor, ¿quién va a ganar esta pelea? Tú no sabes. Tú tienes que caminar por fe. La gente se desespera. ¿Bien? Es más fácil con los dioses, estos otros dioses. Tú sabes exactamente y rápido cuál es la contestación. Inclusive eso está pasando en las iglesias hoy en día, que hay personas que buscando a un profeta para que les hable. Eso mismo es. ¿Me entiendes? Eso mismo es. En vez de irse directamente con Dios, necesitan una persona imperfecta que le hable, que dime algo que Pues entonces, para sanar su corazón. entonces, hoy en día seguimos la tradición de ellos, porque cada vez ellos carecen cuando no tienen un líder. Ya. Y entonces nosotros hoy en día buscamos un profeta, pero estamos haciendo lo mismo, estamos buscando a alguien, un líder que nos guíe, que nos conecte. Pero el líder lo tenemos, lo que pasa es que nuestra carne nos lleva a otra cosa. Sí, pero nuestro líder, que es Jesús, está invisible. ¿verdad que Exacto, sí? exacto. El Espíritu Santo, tú no lo ves, como el viento. Ajá. No, el problema, salvedad con los profetas son reales y son bíblicos. El issue no es que hay profetas, el issue es el mal uso y la distorsión del profeta. Este es el problema. ¿Está bien? Los profetas no son para esa cosa. No es Pero para lo que eso. pasa, pastor, cuando ellos aquí se fueron de nuevo, porque el líder supuestamente que puso, Dios no lo puso. El pueblo también sabía cuando Dios ponía un líder Sí, y por eso se mantenía. ya. Aquí no, aquí ellos sabían que este no fue enviado por Dios. ¿A quién va a buscar? Por lo que estamos hablando, pues voy a buscar a este que yo lo veo. Los baales son unas estatuitas, ¿verdad? Tú la llevas a tu casa, la pones, tú le rindes culto, tú le oras, tú le hablas, tú le dices, chicos, si yo me he portado bien, bendíceme, bendíceme. Háblame, dime algo. Si no, este es un Dios que no sirve. Me busco otro. ¿Está bien? Tú no puedes hacer eso con nuestro Dios, porque nuestro Dios nadie le ha visto jamás. Tú no puedes hacer una estatua de él, eso está prohibido. Hacer una imagen está prohibido. Es por fe. Es por fe. Mirando al invisible, dice la Biblia. No, pero dice imagen de Dios, de Sí. dioses. Sí. No imágenes exactamente, porque imágenes, las fotos son imágenes. Claro, correcto. Muchas cosas son imágenes, pero de dioses, de Dios de Baal, todos los dioses egipcios Paganos. y todos los que habían, ¿verdad? De eso es lo que prohíbe. Correcto. No imágenes de santos ni nada de eso. No, las En ese imágenes- tiempo no existían los santos. Tampoco. Tú no podías hacer una imagen de un santo. No existe, no existe. Está bien, pero Oscar está aquí, vamos a dejarte los santos tranquilos. Cuando vemos estos textos, las implicaciones teológicas, no es que usted sepa la Biblia, que usted sepa entender la implicación de esto. ¿Verdad? Teología es el estudio de Dios. ¿Verdad? Es la fe buscando entendimiento. Nosotros tenemos que meditar en la palabra, de día y de noche. Y si hacemos eso, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo está en la palabra. Todo está en la palabra. ¿Está bien? Eso es importante que nos metamos en la palabra. Vale, ¿alguna otra pregunta de los vales? Si usted tiene uno, bótelo. Amén. Está en el versículo 7. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Leemos esos versículos y no nos damos cuenta. ¿Por qué Dios hizo eso? Los dioses que ellos tienen son los dioses de los amonitas y los dioses de los filisteos. Ok. A ver cómo te van a tratar. ¿Qué? Versículo 8. Los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que estaba en Galaad. 9. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera.
So, ellos están en Galaad, a este lado de Jordán. Pero como el Señor los entregó a ellos, fueron oprimidos y estos fueron tan atrevidos que cruzaron el Jordán y empezaron a oprimir las otras tribus también por culpa de esto. Tremendo, ¿no? Versículo 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. So, ahora vienen a Jehová después de 18 años. No se les ocurrió antes, ¿eh? A veces hay que llegar al fondo, ¿verdad que sí? O sea, para que ellos recapacitaran, tenían que estar bien desesperados. Y a veces Dios nos deja hasta que lleguemos al fondo. A veces hay que colapsar, la gente no escucha, mientras pueden mantener su juego, pues no va a pasar nada, vamos a seguir vacilón, excepto hasta que el día que te desplome. Y entonces hay que buscar del Señor. ¿Sí? ¿Eso qué pasó con sus dioses? ¿Por qué no buscaron los Baales? No funcionan. Porque no los rescatan sus dioses. Versículo 11. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Miren este versículo: andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Ok, si son tan poderosos, vete a orar. Vete y orar. Han pasado 18 años, no te sirven para nada. Todavía no he entendido. No es tremendo eso, ¿verdad? Versículo 15. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Haz con nosotros lo que tú quieras. ¡Wow! Noten que ellos nos dicen: Señor, vamos a hacer lo que tú quieras. Cuando tú quieras. Ya. Hágase tu voluntad. Ellos no dicen eso. Dicen: no, muchachos, si tú no quieres consumir, consume. No hay problema. ¿Por qué no le nace a esta gente servir? Todo este es el issue. Ellos ni sirven a los Baales ni van a servir a Jehová, ¿saben? ¿Verdad? Este juego de ir y venir lo vemos todos los martes en la noche aquí. Y los domingos. Y los domingos también. ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Eso pasa hoy también? Sí, claro. Cuando el Señor Jesús sanó los 10 leprosos, ¿cuántos fueron a adorarle? Solo uno. El 10%. El 90% le dio la espalda. ¿Cuánta gente viene a la iglesia? ¿Cuántos se convierten? La cosa es si siguen al Señor Jesús. Quieren la bendición y no quieren al que lo bendice. Seguro, no quieren la responsabilidad. No quieren el compromiso. Es el problema de la entrega. De darse en servicio al Señor. Eso mata a la gente. La gente no lo puede superar. Usted me quiere decir: me toca hacer todas esas cosas. Solo quieren recibir. Vienen para la bendición, vienen para el milagro. Si hacemos un culto por ahí y decimos: día de milagro, venga y busque su milagro, se llena. Se llena. Pero decirle: vente a servir al Señor, ay no, eso está aburrido. Eso no es para mí. No tengo tiempo. No tengo tiempo. O sea, el corazón humano no ha cambiado. Y este es el issue. Cuando usted ve una persona dispuesta a servir al Señor, eso es algo bien especial. Esa persona entendió. Tiene un corazón muy lindo. ¿Saben? Y eso es lo que estamos buscando en la iglesia. Que llevar a la gente ahí. Pero hay que lograr que ellos pasen de donde ellos están acá. Y ese proceso de entrega. Porque todos ellos en algún día confesaron a Jesús como Señor y Salvador. Están bautizados. Ese no es el problema. Si le han entregado su corazón al Señor. El éxito en sí de la vida cristiana es la rendición. Sí.
Sí. ahí es que el Señor empieza a glorificarse en nuestra vida. Sí. Entonces tu prioridad es el servicio al Señor, tu compromiso es con Cristo, ¿verdad? Y es bonito cuando usted ve gente que pone al Señor primero, que tienen ese compromiso. No hay que pedirle nada, eso está ahí. ¿Por qué unos sí y otros no, hermano? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué un leproso regresa y los otros 9 no van? Porque no le reconocemos al Señor. Es la negación del yo, ¿verdad que sí? El issue del servicio es negarte a ti mismo, y yo sé que todos lo sabemos de memoria, lo decimos de la boca para afuera. El asunto es hacerlo. Y el confesarlo tiene que ir junto con el corazón, porque Ay. tú lo puedes confesar, pero a lo mejor no lo hace de corazón. Sí. O sea, tiene que haber una unión entre la confesión y el corazón para que se haga el trabajo Sí. que Dios quiere hacer. Sí. El discípulo es el que sigue a su maestro. Eso. No es el que asiste a la iglesia, el que sigue a su maestro, su Señor. Amén. Amén. ¿Dónde me queda, hermano? 16. 16. Ok, entonces dice, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, ¿ves? Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Dios siempre se compadece, ¿verdad? Sí. 17. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron a sí mismos los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. ¿Eso qué pasa? Bueno, Mizpa, hay 2 Mizpas. Uno a este lado de Jordán y otro a este lado. Galaad es el otro lado de... Y acá está Amón y acá están estas naciones que están oprimiendo a los de Galaad. ¿Está bien? Y ellos, los amonitas, reúnen su gente para atacar. Y por alguna razón, los de Galaad reunieron su gente para formar un ejército para pelear contra ellos. Pero hay un pequeño problema. No tienen un líder. Y van a buscarlo. Van a buscarlo. ¿Está bien? Pastor, una pregunta. Sí, hermano. Cuando el pueblo pues, ya no aguanta más y clama a Dios, ¿quién es que le habla al pueblo? O sea, ¿a quién Dios usa para aclamar, ¿sabe? Para hablarle al pueblo? Vamos a llegar. Dice, Vamos a llegar. Vamos a llegar. "Oye, Vamos a llegar. Ok. No te dejas. Iba a pensar. En el 18, ¿verdad? Sí. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. En otras palabras, ¿quién será nuestro líder? ¿Dónde lo buscamos? ¿Dónde lo sacamos? Porque en esta ocasión Dios no ha hablado todavía. Dios no ha dicho aquí de esta persona. ¿Ven? Y cuando llegue ese líder, va a ser el caudillo, el líder entre nosotros, el caudillo, ¿verdad que sí? Lo vamos a hacer líder si aparece esa persona. Lo que van a ver en el próximo capítulo es que la persona que Dios tiene para ser el líder de ellos es el que ellos no quieren. Es el inesperado, el que ellos no se esperan. No tiene las cualificaciones, no tiene las credenciales, no tiene ni buena reputación. Pero ese es el que Dios hace las cosas bien absurdas, ¿no? Miren el capítulo 11, versículo 1. Jefte, galadita, o sea que era uno de ellos, era esforzado y valeroso, pero era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefte era Galaad. Este Galadita es uno de los de ellos, pero viene de una familia que yo no lo recomiendo, pastor. ¿Y quién es su mamá? Pues la señora esta que es prostituta. ¿Tú sabes? Pues era prostituta y era la madre de ay, ¿cómo se llama ¿qué se llama él? Pero un hombre, el que era familiar de Noemí, Vos. ajá, de Boaz, Sí. él. Y era hijo de... ¿Y quién era él? Dios lo puso en alto. Es que Dios levanta a quien Él quiere. Y estas muchachas que son rameras y eso, están en la genealogía de Jesús, Está ¿saben? ahí. En otras palabras, que Dios quien llama. Dios no te llama porque tú eres el más inteligente, el más lindo. A veces llama el más inteligente, pero a veces no. Y esto lo decide el Señor como Él quiera. Y vamos a ver esta lucha y este debate aquí. ¿Está bien? A ver.
Versículo 2. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, o sea, el papá de Jefte, los cuales cuando crecieron, echaron fuera a Jefte, sus hermanos lo corrieron, lo echaron fuera, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. So, papá se fue por ahí al campo un día y se encontró con esta mujer en el camino y la embarazó. Y nació este muchacho Jefte. Pero acá la familia, la verdadera familia, la que es digna y de buena reputación, dijeron, el problema de esto es que cuando papá muera, ese muchacho va a tener reclamo. Y se va a quedar con la herencia y el terreno y la cosa. No, vamos a coger, ese va para afuera. Ese no es hijo de mamá y vamos a patearlo, ¿no? Porque era un bastardo para él. Exactamente. A ver. 3. Huyó pues Jefte de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. En la Biblia, cuando están hablando de hombres ociosos, no es que sean vagos ni nada de eso, pero no están ocupados en un trabajo formal. Estos son mercenarios, van a asaltar gente y todo ese tipo de cosas. Jefte sobrevive en ese ambiente porque tiene que sobrevivir, él no tiene dónde. ¿Está bien? Asaltan y roban y hacen cuantas cosas, pero son ese ambiente hostil y de violencia es que se levanta este muchacho. ¿Qué quiere decir eso? Este hombre sabe de guerra, sabe pelear, no es un hombre que tenga miedo porque él se enfrenta a la muerte todos los días. ¿Está bien? A ver. 4. Aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Eso nos trae al presente otra vez, ¿verdad? 5. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefte de la tierra de Tob. Los amonitas están atacándoles y ellos no ven a nadie entre ellos que pueda ser el capitán de ellos, el líder de ellos, para contraatacar a esta gente, ¿verdad? Y los ancianos, los líderes de esa gente, ¿se acuerdan de Jefte, el hijo de la ramera? Y dice, espérate, nosotros tenemos un muchacho que es un bravo, es un valiente, y a lo mejor ese es el que necesitamos aquí. ¿Okay? Y lo van a ir a buscar. Ahora no sirve. Ahora sirve. Ahora es útil. Eso no es algo que nos pasa a todos nosotros de vez en cuando, ¿verdad? Sí. Hay gente que desprecia a uno y después dicen, ¿tú me puedes ayudar con algo? Espérate. ¿Cómo estás hecho? Ayer me corrieron y hoy me están buscando. Eso le va a pasar a Jefte. Vamos a ver cómo él maneja esa situación. 6, ¿no? Y dijeron a Jefte, ven y serás nuestro jefe. No es que lo fueron a buscar. Vente, te vamos a hacer jefe a ti. Tú eres el líder de nosotros. No, eso no. ¿Cómo es acá? Explícame. Eso es un cambio radical, ¿verdad que sí? Que primero te desprecien y ahora tú eres el jefe aquí, ¿sí? Yo estaría bien sospechoso de eso, ¿no? 6 nuevamente. Y dijeron a Jefte, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Contestación. 7. Jefe respondió a los ancianos de Galaad, no me aborreciste vosotros y me echaste de la casa de mi padre. No, noten ustedes, él le está diciendo a los ancianos, los hermanos de Jefte posiblemente estaban 2 o 3 por allí, ¿verdad que sí? Pero no están hablando. ¿Por qué Jefte le echa en gran peso la responsabilidad a los ancianos? Porque los ancianos son los líderes de la ciudad. Estamos hablando de transacciones legales, la herencia, la tierra. Y son los ancianos los que toman estas decisiones. En otras palabras, estos aprobaron la acción legal que hicieron sus hermanos de correrlo a él y privarlo de la herencia. Lo desheredaron. Esta gente aprobó esto. Y estos quieren que él sea el jefe de ellos ahora. What is wrong with this picture? Okay. A ver. Vuelvo con el 7. Jefte respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Ahí está la calle.
O sea, vienen porque me necesitan. No porque me aman, no porque me aprecian, no porque me estiman. Ustedes lo que quieren es usarme a mí. Porque debería yo arriesgar mi vida por ustedes. Son las mismas palabras que usó Dios diciéndole a ellos. Ahora vienen a mí cuando están en una aflicción. Ya. Porque no le sirven a los dioses eso. Exacto. Exacto. Y entonces, todavía tenemos la pregunta que hizo Víctor. ¿Dónde aquí se mete Dios a hablar? Y todo esto. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver qué. Este en el 8, ¿verdad? Y los ancianos de Galaad respondieron a este: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. En otras palabras, el entrelínea es: sí, estamos necesitados. Tú tienes toda la razón, te despreciamos y te rechazamos. Pero tú no te das cuenta que venimos donde ti. Eso es un acto de humillación. Porque si fuéramos arrogantes y pedantes, ni nos preocuparíamos. Pero estamos reconociendo hoy que cometimos un error. Y te necesitamos. Y te necesitamos. ¿Cómo usted le hubiese contestado a esta gente? Búsquense a otro. Pero eso es válido. Eso es válido porque la humillación es lo mejor. Ya. Y si ellos se están rebajando. Ya. Ellos le están rogando a este hombre, ¿verdad? No lo están invitando para atrás, lo están invitando para atrás para ser el jefe de ellos. Y después de la batalla te haremos jefe. O sea, Pero sería viable confiar en ellos. Ese es el problema que tiene este. Él como que todo, no, van a verlo ahora. Y dice, espérate, no sé, mano. esto es como que me quieren hacer fajita. Yo Sí. no. Porque a todos nosotros nos ha pasado que nos piden un favor y después que hacemos el favor, Nos dan nos dan la patada, no nos necesitan a nosotros. Jefte se quiere asegurar que eso no va a ocurrir. Es razonable. Vamos, versículo 9, ¿verdad? Este entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová, ¿viste, Víctor? Él introduce al Señor, y Jehová los entregara delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? En otras palabras, si yo voy y el Señor está conmigo y lucha nuestra causa y salimos vencedores, yo voy a ser jefe de ustedes ahora para pelear. Pero y después que se acaba la pelea, ¿seguimos siendo el jefe? ¿O esto es temporero? Tú sabes. Ustedes me van a usar y me van a tirar igual que antes. ¿O esto es permanente? Pero fíjese, pastor, es sabio porque él dice, si Jehová, o sea, él está, a pesar de que es el hijo bastardo, que es el hijo de una prostituta, pero está tomando a Dios en cuenta. Los israelitas, los que están sirviendo al Señor, fueron los que los corrieron a él. Él es de padre israelita, pero la mamá no es. Pero él es el que trae la fe y dice, espérate un momento, si Jehová nos da la victoria. Esto es como si hoy en día dijéramos, los que están allá afuera son más cristianos que los que están adentro de la iglesia. Así es. Sí, a veces pasa. Son más de los de afuera. Sí. Pero a veces en unas iglesias la gente no se comporta como gente cristiana, ¿no? Exacto. Hay una dinámica muy enfermiza. Y ellos van a hacer lo que les da la gana y no buscan la voluntad del Señor. ¿Verdad? Y hay gente afuera de las iglesias que ama al Señor. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces uno no va a asistir a una iglesia porque no encuentra una iglesia buena. Eso es así. Y no es que usted no ame al Señor y no quiera servir al Señor, es que a veces es imposible estar en ciertos lugares. Lo que pasa es que espiritualmente nosotros cuando somos maduros queremos sentirnos seguros que estamos bajo su cobertura y usted siente un lugar que no es su lugar, entonces pues... Ya. Este muchacho que es hijo de la ramera, ¿por qué él conoce al Señor? Por su papá, que es israelita. Interesante, ¿verdad? Sí. ¿Qué versículo estoy? 10. Al 10. 10, baja 10.
Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefte: Jehová sea testigo entre nosotros. Ahora yo trae el Señor. Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Pegaron. Ajá. 11. Entonces Jefte vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefte habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Hablaron las palabras delante de Jehová. O sea, ellos hicieron un culto de adoración, invocaron la presencia del Señor y buscaron la dirección divina. Pero eso es porque Jefte pidió eso. So, él es un líder espiritual también. Interesante, ¿verdad? Y se comprometieron públicamente. Por lo menos en este momento Jefte reconoce que sin la ayuda del Señor él no lo va a poder lograr. Él tiene el valor, la valentía humana, él sabe de guerra, de luchar y pelear, pero este proyecto, si el Señor no está con nosotros, no vamos a adelantar mucho. Eso quiere decir que él fue un bandido y un preso de la calle por la circunstancia que él estaba, pero él conocía. Sí, es correcto. Es correcto. ¿Ahora dónde estoy? 2. Y envió Jefte mensajeros al rey de los amonitas, diciendo: ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Lo primero que hace a Jefte es mandar un representante a los amonitas. Le dice: ¿por qué ustedes nos atacan a nosotros? Esa es una movida diplomática importante, porque lo que está diciendo es: si me obligas a mí a pelear para defender mi tierra, me encontraste. Porque los agresores son ustedes. Váyanse en paz. Si nosotros no queremos pleito con ustedes, váyanse en paz. Este es el juego que está pasando aquí. 13. El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefte: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón, este es un río, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Este rey está alegando que esta tierra no es de los israelitas, esta tierra es de ellos. Y que los israelitas se las quitaron y que los agresores son los israelitas, no ellos. El único problema es, que esto se lo va a explicar, es: eso nunca ocurrió. Eso nunca ocurrió. Los israelitas nunca se metieron con Amón, ni con Moab, ni nada de esta gente, porque el Señor se los prohibió. Y ellos entraron por la tierra en Jericó y lo demás. Nunca entraron en pleito con esta gente. Lo que ellos están reclamando es falso. Ok. ¿Dónde estoy? ¿En el 14? Sí. Y Jefte volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefte ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón. 16. Porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cádiz. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no lo escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cádiz, en el desierto, ¿no? Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado del Arnón. Y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Está explicando todas las vueltas que los israelitas dieron para evitar pleito. ¿Está bien? 19. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. 20. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Ahasa y peleó contra él. Aquí están los israelitas pidiendo permiso para pasar, todo el mundo le dice no, y finalmente esta gente, no es que dice que no, los ataca. Israel se va a defender, ¿está bien? ¿Estoy dónde? 21. Sí. Pero Jehová Dios de Israel entregó a Sehón y todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Noten que el pleito es con los amorreos, no con los amonitas. 22.
Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Así que, 23, lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, pretendes tú apoderarte de él. O sea, lo que Dios le quitó a esta gente, tú vas a alegar que es terreno tuyo. No tiene que ver nada. Argumento falso. 24. Lo que te hiciere poseer, Quemos, tu Dios, no lo poseerás tú. Así todo lo que desposeyó Jehová, nuestro Dios, delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Quemos es el Dios de los amonitas, y lo que él está diciendo es, pues, si tu Dios te respalda, y tú vas a la batalla, y tú tienes victoria, pues tú tienes un reclamo. Pero este es el reclamo de nosotros. Nuestro Dios Jehová nos trajo aquí, y nos dio la victoria. Este terreno es de nosotros. 25. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? Tuvo él cuestión contra él o hizo guerra contra ellos. Como los israelitas no tocaron a los moabitas. Los moabitas nunca le hicieron guerra a ellos. Los moabitas nunca le hicieron, no en esta época. Después sí, pero ahora no. 26. Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Ahora el otro argumento de Jefte es, si nosotros hemos vivido aquí por 300 años, y ustedes nunca han reclamado esto como terreno de ustedes, ¿por qué ustedes vienen con otro argumento ahora? Por 300 años. Como que está un poco tarde la cosa, ¿no? A ver. ¿Dónde me quedé? 27. Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. 28. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió las razones que Jefte le envió. Porque ellos eran los agresores, lo que querían era quedarse con el terreno, ¿verdad? 29. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefte. El Señor lo capacitó. Y pasó por Galaad y Manases. O sea, pasó por las tribus del otro lado, ¿no? Y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Lo primero que él hace es ir por todas las aldeas, todos los pueblos, por todas las tribus, y levantar su ejército. Y esta gente se levanta a defender su tierra. Claro, el Señor le está dando gracia, ¿no? Para esto. 30. Y Jefte hizo voto ante Jehová, diciendo, si entregares a los amanitas en mis manos, aquí viene el episodio feo. Vamos a explicarlo hoy. Hay dos versiones de esto, ¿está bien? Vamos a explicarlo. Okay. 30. Y Jefte hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, 31, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Ok. Yo creo que ustedes sepan que hay dos escuelas de interpretación. La que mucha gente conoce es que él le dijo al Señor, el que salga por esa puerta, lo voy a entregar en sacrificio, ¿no? Y la que salió fue su hija. Entonces él tuvo que sacrificar a su hija. Pero vamos a ir con calma, porque les voy a dar otra versión de esta. Ok. 32. Y fue Jefte hasta los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a mí, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefte a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirlo, con panderos y danza. Y ella era sola, su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. 35. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ok, ven acá. ¿Y desde cuándo el Señor te pide a ti que tú hagas
votos como este? El Señor nos pide nuestros hijos y nuestras hijas. Bueno, Abraham no. Abraham. Lo pidió. Pero él no se lo pidió, él no le permitió que le pusiera un dedo Eso sí encima. que lo paró a Dios. Ya. Una de las cosas que Dios, ¿verdad?, se opone es el sacrificio de nuestros hijos. No, ¿vale? Se opone al Dios Moloch. No pases a tus hijos por el fuego, porque ellos sacrificaron sus hijos a este Dios. Pero él no sabía que iba a salir la hija de él por la puerta. Porque él hizo este voto. ¿Para qué? ¿A quién tú le haces votos como este? A los dioses falsos. Él ha visto estas costumbres y las imitó, las importó aquí. Dios no le pidió eso a él. Él no tenía que hacerlo. ¿Eh? Nuevamente, hay otra versión de esto, pero vamos a terminar este y después le explico la otra. ¿Dónde me quedé? 36. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza de tus enemigos, en tus enemigos los hijos de Amón. 37. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Y él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció. Esa palabra es importante, y ella nunca conoció varón. ¿Está bien? No dice que la mató, ella nunca conoció varón. 40. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel han de echar a las hijas de Jefte Galadita 4 días. O sea, la costumbre después fue hacer memoria de esta situación y iban, ¿verdad?, las muchachas a hacer memoria. Ok. ¿Verdad que no dice ahí que la mató? No. Pero eso es lo que siempre se enseña y se dice. Esta es la otra versión de esto. Que lo que él le dijo fue: yo voy a hacer un voto con el Señor, fue: quien salga por esa puerta, yo se lo voy a dedicar al Señor. A Presentarlo. Eso es lo que quiso decir. Y que cuando salió su hija, ¿cuál fue el problema con eso? Pues yo nunca seré abuelo. Mi hija nunca se va a casar. La voy a privar de una vida, de un matrimonio, la voy a privar de familia, de hijos. Eso parece que no es mucho, pero estamos castrando a una muchacha que nunca se va a convertir en una mujer, nunca se va a convertir en esposa, nunca se va a convertir en madre, nunca será abuela. Le estamos privando, la estamos castrando. Por eso es que ella llora su virginidad. Porque toda mujer sueña con casarse, tener su hogar, tener su familia. Realizarse como mujer. Y su papá le quitó eso. Oh my God. Entonces ella dijo: pues déjame ir con mis amigas para despedirme, porque yo no voy a ser como ella. Y ella se entregó a esto. Y dijo: pues, ¿sí? ¿Dónde vemos este tipo de votos? ¿En qué iglesia lo vemos más o menos hoy en día? Católica. Es correcto. Hay mucha gente que dice: ¿por qué los católicos tienen estas costumbres? Pero no, digamos, en ese caso, las muchachas son las que buscan eso. Ellas se entregan, no es porque los papás les entreguen a la iglesia, sino que ellas son las que se entregan. Sí, nosotros estamos claros. ¿Está bien? Estas tradiciones vienen de la Biblia, a nosotros nos parecen extrañas porque en nuestra cultura, ¿quién hace eso? Pero hay ciertas muchachas y varones, porque también está el celibato con los varones. Se dedican a esto. ¿Está bien? Esa no es nuestra costumbre. Yo estoy diciendo, hay personas y hay iglesias que tienen estas prácticas, las tienen. Ok. Preguntas, comentarios, a favor o en contra. ¿Usted prefiere matarla y sacrificarla o que ella se quede virgen? ¿Qué versión? ¿Cuál de las dos versiones les parece más? Que a mí se me hace que no tiene fundamento cuando dice que hay 2 versiones, ok.
que la otra, o que si la presentó en holocausto, no dice eso. No dice eso. Entonces no tiene fundamento eso, Sí, esa otra. Sí, por eso le quise enseñar que ella nunca conoció varón. Estaba viva, pero nunca se casó. Pero la verdad es que lo que nos enseñan siempre es que la mataron y la sacrificaron. Sí, yo había escuchado eso. Así es que lo presentan. ¿Está bien? Pero él perdió a su hija en ese sentido. Es como cuando la llevas al monasterio, se fue. Y despídete. Well, it was a terrible prayer. I mean, whatever comes out of my house when I come home, Yeah. I'll sacrifice it to you. Well, what else is supposed to come out of your house? It's going to be a family member. Right. Right. Y era la hija única también. La única. También, pastor, hay que observar la cultura en que ellos vivían. Era parte de la cultura que la mujer tuviera hijos. El hombre se sentía grande cuando tenía familia grande, cuando las hijas le daban descendientes. Yeah. Y él, por hacer esto, él también cortó Sí. esa Su tradición. bendición. Sí. Sí. Lo que pasa es que las mujeres no las tenían como personas, sino las tenían como animales. Como objetos. Entonces por eso era que La ellos posesión. podían hacer lo que les diera la gana con las mujeres. Una posesión. Ahora, le vamos a añadir más al drama. Si esta es la única hija que él tiene, ella es la única que le puede dar descendientes a él. Y Carlos está hablando de la importancia de estos hombres en aquella época, en la cultura. So, Su descendencia llegó hasta ahí. hasta ahí, por boca de él. Imprudencia. Por boca de él. Interesante, ¿verdad? Amigo, vamos al 12, vamos a leer algunos versículos aquí. Entonces se reunieron los varones de Efraín. ¿Quién es Efraín? Una tribu que la vimos anteriormente. ¿Cuándo? Cuando estaban compitiendo porque ellos querían ser los primeros, ¿se acuerdan? Sí. Ok. Entonces aparecen estos muchachos otra vez, ¿ah? Ya que se acabó la guerra, ya que se acabó el pleito, aparecen otra vez a reclamar que ellos son número uno. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefte: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Óyeme, qué bravos son ustedes. ¿Y cuándo estaban? ¿Por qué no vinieron cuando estábamos en la guerra? Ellos están diciendo que Jefte jamás los llamó. Están ofendidos, ¿no? 2. Y Jefte les respondió: yo en mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendiste de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Esta gente de Efraín, que era una de las tribus del norte, querían ser los preeminentes, ¿no? Y había que ir y consultarles y pedirle permiso a ellos. Pero esta gente eran tremendos porque, miren este caso, que fue lo que hicieron anteriormente. Ellos no se metieron, ellos se involucraron. Déjalos allí. ¿Está bien? Si sobreviven, hablamos con ellos. Querían cosechar donde no sembrar. Donde no sembrar. Si sobreviven, hablamos con ellos. Y lo que les vamos a decir es: acuérdate una cosa, celebramos tu victoria, tremendo, te felicitamos, pero tú no tienes que responder a nosotros. Y no es la primera vez que vemos esto. No. ¿Eh? Esta gente tiene un problema serio. Como que se le fue para arriba el humo, ¿no? A ver. Y ya miren cómo va a responder Jefte aquí. 4. Pero ellos vienen a quemarle la casa a Jefte y todo, chicos. 4. Entonces reunió Jefte a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. En otras palabras, esta gente no le bastó
con tratar de intimidar a Jefte, se pusieron a hablar mal de esta gente, ¿no? Ustedes son menos, ustedes son poca cosa. Y el problema era que Jefte era hijo de la ramera. Ellos lo están menospreciando. Óigame, se metieron con el que no deberían meterse. ¿Está bien? Versículo 5. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad les preguntaban, ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían, ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet, sin la H, porque no podían pronunciarlo correctamente. Esto es lo que ha pasado. Efraín y los de Galaad pelearon. Los de Galaad ganan, los corren, los persiguen. Los de Efraín están huyendo. Acuérdense que están al otro lado del Jordán. Necesitan cruzar el Jordán para llegar para atrás a su tribu. ¿Verdad que sí? Entonces, el problema es que los de Galaad se adelantaron y llegaron al río Jordán primero. Entonces, ahora tienen que cruzar el río. Y lo único que le están diciendo los de Galaad es decir, pronúnciame, ¿cómo se dice río? Y hay un acento completamente distinto, ¿verdad que sí? En nuestros países, en un pueblo se dice de una manera y en el otro se dice de otra. Sí. Eso era fácil saber, identificar quién era de Efraín y quién era de Galaad. Y ahí fue que los agarraron, porque ellos no los iban a dejar regresar al otro lado del Jordán, se unieran a la gente de su tribu para regresar a pelear con ellos. ¿O no? ¿Está bien? A ver. ¿Dónde estamos? ¿Qué versículo me quedé? El 6. Sería así. Por una H los degollaban. Sí. Ajá. La mitad del 6. Y él decía Sibolet, porque no podían pronunciarlo correctamente, entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces los de Efraín 42,000. Cuando se vaya para el otro pueblo, aprenda. Uno que no supo pronunciar la H, los mataron a todos. Yo sé decirlo, es Shibolet. Y ese sí, tú no eres de aquí. Tú no eres de aquí. Se acabó. Eran todos super pegadores. 7. Y Jefte juzgó a Israel 6 años, y murió Jefte galadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Lo vamos a dejar aquí esta noche. La semana que viene vamos a terminar el capítulo 12, y entonces empieza la historia de Sansón. Que ustedes la conocen porque han visto la película. La hemos leído. Vamos a ver. Quiero decir lo siguiente. Yo sé que el verano se acerca. Vamos a terminar el libro de los jueces en el verano. Y puede ser que cubramos el libro de Ruth. Vamos a ver. Antes que empecemos con los libros de 1 y 2 de Samuel, que son los libros que usted y yo conocemos, porque ahí es que se va a introducir a David y todas estas cosas. Históricos. Yo mencioné el domingo del culto que queríamos en nuestra iglesia enseñar unas cosas. Yo espero que después que pase julio, agosto, por ahí, vamos a empezar una serie de estudios bíblicos. O sea, voy a hacer un alto de esta secuencia y me voy a tomar unas cuantas semanas para hablar y enseñar sobre cómo transformarnos internamente, la transformación interior. Cómo coger tus emociones heridas y sacar eso para afuera. Cómo coger los pensamientos antiguos, viejos y torcidos nuestros y someterlos a Cristo. Porque el problema que estamos teniendo con muchas personas es que no saben cómo es el cambio, qué es lo que ellos tienen que hacer. O sea, hay gente que aceptó a Jesucristo y dicen, me siento igual, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a trabajar con eso para explicarle bíblicamente por la palabra cuáles son los pasos. Porque la Biblia dice, somos colaboradores con el Señor. La gente anda por ahí diciendo, pero yo no sé qué me toca hacer, pastor. Vamos a hablar de eso. Porque queremos gente sana, liberada y transformada.
tenemos que trabajar con esa antigua persona, la vieja naturaleza, y saber cómo mantenerla a la raya. Esas herramientas, por lo menos el conocimiento, se lo vamos a dar. Nos puede tomar varias semanas. Con eso yo no tengo prisa, yo lo que quiero es que se aprenda. Y luego que terminemos esa parte, regresamos libro por libro en la Biblia, ¿está bien? Y fue que lo sentí del Señor y lo compartimos y quiero cumplir con eso. No lo quiero hacer en el verano porque muchos de ustedes se van de vacaciones y de viaje. Lo quiero hacer después, pero en el verano vamos a terminar el libro de los jueces y posiblemente el libro de Ruth. Y arrancamos después con Samuel. Amén. Vamos a estar puestos en pie a hacer nuestra cadena de oración. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.